Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. Este programa hoy lo vamos a dedicar a la conquista de México. No estamos en Tenochtitlán, no estamos tampoco en Cuba, no estamos en Veracruz, tampoco estamos en Salamanca. Bueno, estamos repartidos por España y vamos a intentar adentrarnos en este tema tan interesante junto con Pablo Zapata. Pablo Zapata, que es profesor de lengua y literatura y ha escrito 22 libros, ha estudiado magisterio, es diplomado en filosofía, es licenciado también en filología hispánica y ha escrito un libro, concretamente, que se llama Soldado de a pie, 500 años después, de la editorial Luna Forum, en el cual nos da la visión del soldado de a pie de la conquista de México. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, desde las playas de Benicassim. Allí no sé si tienen mejor tiempo que aquí en Madrid, pero bueno, esperemos que sí, ¿no? Nos quejamos de vicio, el tener vacaciones ya es tener buen tiempo, hombre, de maravilla. A Pablo lo podéis encontrar también en su página web, www.zapatalerga.com. Pablo Zapata escribió este libro inspirándose en Bernal Díaz de Castillo. ¿Por qué escribiste este libro? Pues mira, todo tiene sus razones. A los 18 años era un gran lector, y leí Cortés de Salvador de Madariaga, que me pareció un libro señero. Y pasaron los años, y en el momento del quinto centenario, 1992, releí ese libro, me pareció extraordinario por su objetividad, y dije, ¿por qué no meterme con Bernal Díaz del Castillo? Cogí su obra de 1000 páginas, me la leí y dije, qué pena no hacer con esto una novela. Entonces surge por lo siguiente. Bernal Díaz del Castillo, Cortés, murió joven a los 67 años, me parece 62, y Bernal Díaz del Castillo le sobrevivió unos 40. Entonces, ya en su ancianidad, harto y cansado de que todo se fuera en honores a Cortés, de que Góngora hubiera escrito un libro casi sacralizándolo, ya cansado en su ancianidad, dijo, voy a escribir la verdadera conquista, la verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y este hombre, en su madurez, relata los hechos de la conquista, pero desde su visión de soldado, poniendo cada uno en su sitio, y admirando mucho a Cortés. Cuando Cortés se equivoca, lo pone en su sitio. Por eso hoy día, dentro de las fobias que hay en México, a Bernal Díaz del Castillo se le tiene un gran respeto como un hombre muy objetivo. Me pareció un grandísimo escritor de la altura de Santa Teresa de Jesús, y me decidí a escribir esta novela, que más que novela es una historia novela. Pues el Bernal Díaz de Castillo escribió su libro ya muy mayor. También esa objetividad se la dan los años. Sí, los años, y como es hombre que ya estaba por encima de todo, efectivamente, con una gran objetividad. Tiene algunos errores de cifras, pero es lo de menos. Y esto me tenía una visión ya muy clara de la conquista, y es un hombre muy fiable al que recurren, por ejemplo, Jung cuando hace su historia, recurre a él, Madariaga cuando hace su historia, recurre a él, y es que es el gran historiador de la conquista de México, porque fue el primer español que tocó América 3 veces. Una primera, una segunda que va hasta la Veracruz, y la tercera es la que va con Cortés. Es el primer español que está por 3 veces. Era un hombre y muy honesto, su persona. Bueno, pues nada, para preguntar y para asediarte, tenemos también a Alex. ¿Qué tal, Alex? Hola, muy buenos días. Hola, encantado. Buenos días. Buenas. Y también tenemos a Jesús, @Bucaner en Twitter. ¿Qué tal, Jesús? Hola, buenas tardes. Pues aquí andamos, disfrutando de las vacaciones de Semana Santa. Eso para los oyentes, que se den cuenta que estamos aquí trabajando incluso en fiesta. En fin, esto es lo que tienen los hobbies. Bueno, a mí me podéis encontrar, yo soy Gojix, me podéis encontrar en Twitter en @Gojix_Salduero y en elguaridadegojix.com. Y a nosotros, al podcast, lo podéis encontrar en Twitter, en @Histocast, y en la página de Facebook. También nos podéis escribir vuestras sugerencias en el correo electrónico histocast.podcast@gmail.com. Y atención, hay novedad, tenemos página web ya, www.histocast.com.
.com. Podéis entrar vosotros si queréis para verlo, que ya está completita. Faltan los intervinientes, pero bueno, iremos llenándolo. Estamos que nos salimos, Vamos sí. mejorando semana a semana. Hacemos mejoras, improvements. A ver, vamos a empezar con la harina aquí. Bueno, he hecho un guioncillo en el cual empezamos con el plan de Cortés. En realidad el plan quizás no era de Cortés. ¿Qué nos puede decir Pablo sobre ello? ¿Era un plan de Cortés? ¿Era de Diego de Velázquez? ¿Quién era Cortés? ¿Quién era Velázquez? Vamos a ver, había habido primero algunos naufragios que habían llegado hasta Cozumel, y luego van dos expediciones donde cogen a 2 españoles que se habían hecho indios y ya tienen noticia de un continente. Esto es lo que ya en Cuba todo el mundo conocía, que había un continente, una tierra, y entonces preparan una expedición. En principio Cortés no estaba destinado, Cortés, que es un diplomático nato, logra convencer a Diego Velázquez, y cuando ya estaba toda la armada ya para marchar, pero sin ningún plan, nada, simplemente que se decía que había tierra firme, pues a explorarla como había conquistado la isla. Y entonces le niega el permiso a Cortés por envidias, pero Cortés dice que ni hablar, y incluso a aquellos que llevaron la carta para decirle que no podía marchar, se los conquista a todos y se marchan para América. Pero no había un plan previsto. Incluso el plan era ir unos 15-20 días, coger dinero y volver. Ese era el plan en principio, no iban para conquistar, sino para coger oro, si había. Qué capacidad de improvisación, ¿no? ¿Qué opináis vosotros? Hombre, la verdad es que improvisar así da gusto, ¿sabes? Vas y no sé. Es increíble salir para 15 días enfrentándote a un consejo de guerra o tal y conquistar un país. No, pero claro, es que este era un lagarto. La visión que los demás eran gente. Cortés era un hombre que miraba muy lejos. Él yo creo que sí que intuía que había ahí algo, aunque no lo sabía. Él sí. Y que estando en la isla a lo mejor no hacía nada. En la isla ya estaban vagueando porque la isla tenía poco que hacer. El oro en Cuba se había terminado, los indios habían muerto casi todos, entonces estaban efectivamente un poco vagueando en Cuba, y estos que estamos en el Renacimiento, gente fogosa, entonces estaban deseando ir a hacer conquista. Hombre, ¿verdad, Alejandro? Habría que poner esto como final de la Reconquista, con una tradición militar increíble, y que se acaba lo que hay que conquistar, y cómo se van a quedar parados. Si hay nuevas tierras incógnitas, pues... Sí, efectivamente, no olvidéis que son nuevos por la conquista, y entonces han leído toda la historia, las novelas de caballería, y están en ese ambiente de conquista. Era gente de otra pasta, porque hay que intentar ponerse un poco en el pellejo, ponerse un poco en la piel de esas personas que directamente se embarcan a aventuras desde posiciones más o menos seguras de lo conocido. Si nos comparamos con nosotros, de repente te vas al nuevo mundo, a una tierra que es directamente, literalmente diferente a todo lo que has conocido, desde la geografía, los alimentos, el tipo de razas de personas que ahí lo habitan, el clima, desde todo, y arriesgarte a la aventura. Mira, lo que aquí cambió bastante fue que cuando van conquistando por la parte norte, en Tabasco le regalan a una chica. Ellos llevaban a, ¿cómo se llama esto? Yo no me acuerdo, el indio un castellano Aguilar era de un naufragio, se había hecho indio, y entonces viene con los españoles y hablaba la lengua de los aztecas. Entonces lo va con ellos. Esta fue la maravilla, porque en Tabasco le regalan a una chica que va a ser la Malinche, y la Malinche habla la lengua de azteca y la lengua de los mayas. Entonces vamos a ver cómo habla. Cortés habla a Aguilar habla a la Malinche, y tenemos la traductora, e inmediatamente por esto, en el poquito contacto que tiene, se entera Cortés que hay un imperio, que hay Moctezuma, que vienen los embajadores, y descubre que allá hay un imperio. Eso lo descubren en esos días, por lo que te he dicho de la improvisación. Pablo, sí, dime. ¿Se llamaba Malinche o Malinche fue el nombre que le pusieron los nativos de la zona y en realidad ya se llamaba Malinche, que ahora no te lo diría exactamente, en el libro está, no me acuerdo, pero me parece que significa amiga del... Es el nombre que le ponen los españoles, sí.
Esta India es la que luego tuvo el hijo con Martín, Hernán Cortés, ¿no? Martín. Sí, esta chica se la vendieron en Tabasco, era de familia noble, entonces la madre se volvió a casar y entonces la vendieron en el mercado de Tabasco, como era normal en aquellos sitios. Pero era de familia noble y hablaba varios idiomas. ¿Y el monje que has hablado, Aguilar, que creo que era fraile o algo? Jerónimo, no me acuerdo el nombre, lo tengo por aquí. Aguilar, junto con otro, vamos a ver. Estos habían caído en un naufragio. Entonces, cuando van la primera vez los españoles, los ven a los dos. Y el otro dice, el pobrecito, que yo no, que ya estoy indio, que tengo hijos, y se vuelve con los indios porque ha aprendido su idioma y se vuelve. Y el otro, Aguilar, que también ya vivía como los indios y venía su idioma, se vuelve con los españoles en la primera expedición que hubo. Es un soldado, Aguilar, es un soldado. Sí. Yo creía que Aguilar había sido esclavo de los indios. Pues incluso podía ser que sí, que fue la temporada, claro, ellos lo cogieron, lo esclavizan, pero luego que se casa y demás, y sí, fue esclavo de los indios en Yucatán, unos años, por eso aprende su idioma. Bueno, entonces ya hemos adelantado terreno porque llegan allí ahí a la costa este de Veracruz. Sí, la costa de Veracruz. La costa de Veracruz, llegan allí, pues establecen los primeros contactos con los indios de la zona. Ahora mismo no me acuerdo cuáles eran, pero bueno... Esto es en la parte de abajo, de un poquito más abajo de Veracruz, ahí lo que es Campeche, esa zona. Sí. Ahí es el primer contacto que tiene. Y entonces, ¿qué sucede? Que aquí viene inmediatamente la inteligencia de Cortés. Los demás eran soldados, pero Cortés es un águila que vuela muy alto. Y entonces él, que había leído a César, lo primero que hace es con aquellos pueblos, y cuando estando él, vienen los embajadores, que estamos a 800 kilómetros arriba del altiplano, los embajadores de Montezuma. El imperio azteca Montezuma esclavizaba a todos estos pueblos de la costa desde hacía más de 200 años, y les exigía grandes tributos, violaban a las mujeres porque eran los que dominaban. Y aquí vino el inicio de la genialidad, que Cortés coge a los embajadores de Montezuma y los manda a meter presos. Para los demás, los pueblos de Alín, Cengapacinga, todos esos pueblos de la costa, Montezuma era Dios. ¿Quién será este barbado que se atreve a meter presos a los enviados sagrados de Montezuma? Y entonces empiezan a venerarlo a Cortés. Y Cortés, ¿qué hace? Esa misma noche manda a los emisarios de Montezuma a su tierra con presentes del rey de España que quiere hablar. Esto hizo Cortés todavía, mano derecha, mano de hierro, mano de seda. Y empieza a unir todos los pueblos de la costa contra el tirano de Montezuma. Eso es lo que hacía Julio César. Divide y vencerás, une y vencerás. Y entonces empieza a coger pueblos enemigos y los empieza a hacer amigos entre ellos. Y entonces cuando va avanzando, irá subiendo hacia el altiplano con un ejército detrás. La debilidad de que los tenía sometidos la convierte en fortaleza suya. Es tremendo, vamos, esto no me extraña. Ellos inmediatamente dijeron, este es Dios, un hombre que se atreve a apresar a los enviados del emperador. Esa fue donde todo el pueblo inmediatamente dijeron, este hombre es un ser superior. A mí no me extraña que después la conquista de México la estudien en West Point, porque viendo cosas de estas te das cuenta que no es una simple conquista, es cómo gestionar las cosas. Cortés no hacía un acto violento salvo que fuera necesario, porque era un humanista. Por más que llevaba en sus genes la violencia de Europa, y cuando hubo que aplicar justicia la aplicó. Pero van subiendo, y entonces cuando llegaba un pueblo luchaban. Cuando se rendían, les hacía tributo, hacían la paz. En pocos casos se utilizó la violencia, muy poquitos casos. También podríamos decir, lo quiero incluir porque es una referencia cinematográfica que a todo el mundo le llegará rápidamente. La película esta de Mel Gibson, Apocalipto, muestran a los mayas, no son los aztecas, pero muestran ese tipo de civilización y muestran cómo iban a buscar a otras tribus y a someterlos y a llevárselos y se los traían y todo, y los utilizaban como ganado, como en plan, bueno, vamos a ir a cazar, y entonces los traían y los esclavizaban, incluso se ha hablado que los canibalizaban, y yo no es que defienda eso, pero sí que lo puedo entender. Esta película la he visto hace unos días, porque me la recomendaron para verla,
Y es muy suave la película. Lo bestia que es la película, que es muy bestia, Sí. ¿no? Pues es muy suave. Cuando entramos en México estamos en plena antropofagia. Cuando se inauguraba una pirámide, se mataban a 800 jóvenes preclaros y preparados expresamente de 18 a 20 años. Se comían los niños, estamos en plena antropofagia. Ujú. En ese Sí. momento. Jesús Y estaba alucinando con él, antes de con ello. comenzar, la conquista es importante a 70 kilómetros. Bueno, tengo que decir que después de que escribí esta novela, hace 5 años me hice un viaje con una mochila recorriendo todo el itinerario. Ujú. Entonces, a 70 kilómetros por encima de la actual Veracruz, se fundó la primera Veracruz. Es Quiahuitzal. Es Sí. un peñasco impresionante totémico y junto al mar, en un sitio un poco elevado, ahí se hizo la primera fundación de Veracruz. Y el primero que echó la azada para cavar, Cortés, para dar Ujú. ejemplo a todos. Ujú. Ahí se hizo. Y de ahí se inicia la conquista poco a poco hasta el altiplano. Ujú. Jesús, vamos a guardar tu pregunta para cuando lleguemos, cuando están en Tenochtitlán y pasan ciertas cosas que no lo vamos a develar, y vamos a volver a este tema otra vez porque es bastante interesante y es bastante polémico, ¿vale? Pues nada, vamos, ya establecen los primeros contactos, como hemos dicho, ya se han proveído de intérpretes, ¿no? Como diríamos, y ya tienen noticias de los aztecas, incluso ya han recibido a los emisarios de Moctezuma, se ha ganado a los pueblos de la costa. Cortés, a los primeros se los ha ganado ya. Sí, se los ha ganado, y a Moctezuma además le está ahí pues sobando el lomo, también mandándole regalos, presentes y todo mensajes, pero ya ha habido pactos en Zempoalco, en Zapatinga. Aquí hay que decir que fue la famosa, cuando están aquí fundando, la primera revuelta. Como os he dicho al principio, habían venido por una temporada para conquistar algo y volverse. Uh-huh. Y hay unos que quieren volver a sus haciendas en Cuba y con sus mujeres. Y es cuando se ve, quieren asesinar a Cortés, pero uno de ellos se lo chiva. Y entonces, por la noche, nada más ejecutaron a uno, a los demás a uno le corta el muñón. Bueno, lo que se hace es, se les impide volver atrás, porque a él ya le habían nombrado previamente capitán general. Uh-huh. Y entonces lo que hace es esa famosa de no quema las naves, no se quemaron las naves, que ha quedado en la historia. Lo que hizo fue a los barcos darles al través, es decir, hacerles unos agujeros para que no pudieran navegar. Lo sacaron a playa y dice Cortés, les dieron dice Bernardo del Castillo, les dieron al través, que los barrenaron. Esa es la palabra. Sí, barrenaron, lo dejaron ahí medio hundidos. Y luego con los hierros rápidamente empezaron para hacer espadas y azadas, como que eran las cadenas y demás, y todo el clavazón del barco para hacer herramientas. Uh-huh. Jesús, querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, no, la verdad es que sobre el tema este de quemar las naves, que yo creo que es uno de los hechos que más se conoce, ¿no? De todo lo que es la conquista de México, como Cortés, pues eso, barrenó las naves, las hundió, las quemó, distintas versiones, ¿no? No, la auténtica es la de Bernal Díaz del Castillo. La auténtica es la de Bernal Díaz del Castillo, las dio al través. Los demás son leyendas que se han hecho. Porque después veremos en el asedio de Tenochtitlán que utiliza otra vez esas naves. ¿Cuál era tu pregunta, Jesús? La pregunta en concreto es, en algún sitio he leído por ahí que no solamente es un hecho, digamos, para evitar posibles deserciones, ¿no? Un hecho de valentía, de hemos venido aquí a hacer esto y lo vamos a hacer cueste lo que cueste, sino que podía ser también una especie, no de cobardía, en ningún momento quisiera usar esa palabra, pero sí como una especie de treta para evitar que alguno de sus, entre comillas, enemigos políticos pudieran llegar a Cuba o a otras colonias y presentar alegaciones contra él. O sea, fue una manera también de cubrirse un poquito las espaldas. No sé hasta qué punto eso es cierto. Porque él había enviado, cuando llega la conquista, cuando llegan ahí, envió ya con algo de oro que recogió de los tributos, envió un primer barco para dar noticia en Cuba. Y ya con los que se quedan es cuando hace el barrenamiento, es una especie de suicidio hacia adelante, porque él, cuando ve los emisarios que vienen de Cuba con tal perifolio, con tales joyas, él intuye que hay un gran imperio.
Él sabe desde el principio que hay algo grande. Y por eso está constantemente enviando mensajes, arriba y abajo, enviando sus mensajes. Ven, no vengas, puedes venir a mi casa, ahora no vengas, porque también era muy sagaz Moctezuma, y están constantemente como grandes diplomáticos hablando. Bueno, esto lo hemos hablado en otro Sistocast, que era lo de barrenar las naves. Llevó a los hombres, aparte de esta parte que ha develado Jesús, es que en realidad hace que sus hombres estén entre la espada y la pared. Es que además muy a gusto se sienten, yo creo que en esa situación, que es el terreno de la muerte que menciona Sun Tzu, el terreno de la muerte en el cual los soldados luchan como nunca, porque en realidad están defendiendo sus vidas, y ahí es donde mejor rinden, no hay escapatoria, y se va a ver varias veces en la conquista de México. Mira, yo creo que aquí es un suicidio hacia adelante, sí. Y ahora hay que meterse en aquella época. El Renacimiento, cuando salen del oscuro medievo, el hombre del medievo vive acongojado y acojonado ante la presencia del dios, la muerte, y de repente nace el Renacimiento, el hombre nuevo, el hijo de los griegos, el que hace Florencia, Venecia, el hombre nuevo que conquista el mundo, que da la vuelta al mundo, que conquista el sur de África, que da la vuelta por la Patagonia. Es un hombre que se decía que el hombre renacentista es un hombre, como se dice exactamente así, peca como un hombre y se arrepiente como un ángel. Y estos tenían tal confianza en sí mismos que hicieron gestas que hoy nos quedamos absolutamente anonadados de cómo es posible. Y entonces este hombre tiene, esa es la palabra, tal confianza en sí mismo. Daros cuenta que con detalle que eran, cuando salen de Veracruz eran 400 soldados, 13 caballos y 7 piezas de artillería, más, eso sí, 200 tamames, que eran transportadores indios. Y ahora ya cuando empieza la conquista, pues va a coger montones de indios que lleva de los pueblos de alrededor a luchar contra el dictador que es Moctezuma. Y muy a gusto ellos, porque veían que era su libertador. Efectivamente. Alejandro tenía una pregunta, a ver. Sí, Pablo, mira, yo creo que sería muy interesante que nos comentaras brevemente precisamente la materia prima con la que Hernán Cortés consiguió hacer esta hazaña, es decir, esos 400 hombres, la extracción, de dónde venían, quiénes eran, cómo eran, qué formación tenían. Estos 400, pues mira, salvo unos, podrían ser 15 más o menos, sí que eran un poco de familias nobles, pues Portocarrero y unos apellidos muy notables, Osorio, mira como tú, aquí a Osorio, que eran gente pues que se habían baqueteado ya en muchas guerras. Los demás eran gente normal y corriente, muchos que habían sido soldados mercenarios por Europa, pero con muy poca especialización. Luego aquí se sumaron pues los marineros, pero no eran nada. Pasa que porque daros cuenta que tenían 13 caballos. Cuando encontraban un ejército en medio, es que esto sería palabras, tenían que llevar la lanza media y corta, nada más pinchar y sacar, porque si la llevaban larga, el indio se la tiraba. Y una de las por qué se conquistó fue porque los indios nunca dejaban al indio caído. Cuando el indio caía muerto o herido, los indios se lo llevaban. Entonces era lo primero que hacían. Entonces eso fue una de las razones, entre montones que habría que decir, llevarlos, la pólvora, el temor, que a principio los consideraban dioses, el caballo, etcétera, etcétera. Pero a lo que me has preguntado, no eran especialistas. Algunos, muy pocos, habían estado con el gran capitán en Italia. En Italia, pero no era gente, ¿qué va? Era eso sí, muy bragada, con un par de pelotas que te caes, unos tíos duros, y que eso sí, llevaba una estrategia de Cortés muy bien, siempre en grupo, apoyándose unos a otros. Cuando iban a caballo, repartir siempre en dos, y cogían el caballo, los metían en medio de 20.000 que había, a dividirlos en dos. Fue una estrategia, pero aquí no ha habido en la historia una conquista militar tan desigual contra un imperio como era el azteca, que estaba en su esplendor. Yo me pateo bien las ruinas de México y podemos decir que estaban en una altura, pues yo considero como Grecia y Roma arquitectónicamente. Cuando ves todos esos monumentos, detrás de ahí hay unos cerebros. Habían llegado a una altura, el calendario maya y el azteca son más perfectos que el griego y el romano, son exactos. Jesús, querías hacer una pregunta, ¿no? Sí, bueno, más que una pregunta es hacer notar un pequeño detalle. Y es que aquí estamos una vez más ante lo que habíamos comentado en podcasts anteriores,
lo que es el hecho de contar, o sea, grandes diferencias, ¿vale? Que suponen un punto muy importante a la hora de decidir una batalla. Los aztecas no habían visto un caballo nunca, nunca. Ujú. Cuando llegaron los españoles con los arcabuces, aquello era, vamos, debía ser, imagínate, alguien que está acostumbrado a luchar con lanzas y espadas cortas, el hecho de que alguien de repente oye un rayo y el tío que tiene al lado cae muerto. ¿Vale? O sea, eran dioses. O sea, de hecho, creo que no sé si es en Veracruz, Cortés organiza una especie de carrera de caballos en la que van disparando y tal. Sí, y eso es lo que termina de convencer a los nativos de que realmente es Quetzalcóatl que ha vuelto. Efectivamente, es alucinante. Sí, venían constantemente los embajadores de México y venían y pintaban, llevaban a Montezuma, le llevaban pintado las barbas, le llevaban pintado los barcos, le llevaban pintado todo, y claro, él fue primero, que le vieron como un dragón, un hombre con 6 patas que se dividía en dos, encima era barbado, aquello fue el caballo, bueno, y lo que dices es verdad, una de las veces que estaban los embajadores, pues hizo la siguiente estratagema. Primero metió a una yegua en celo, la metió en una pequeña habitación y al rato la sacó. Entonces, en esa habitación recibió a los embajadores aztecas, pero al lado tenía un caballo que tenía ganas de jaleo y estaba oliendo el olor que había dejado la yegua. Entonces empieza a hablar con ellos, el caballo empieza a dar coces y entonces él dice que Cortés, no se preocupen ustedes, que yo le voy a mandar parar el presidente de la República. Entonces, claro, aquel hombre que hacía parar a un monstruo, que era aquel caballo que estaba como una cabra porque olía la yegua, y delante de ellos hicieron con 3 yeguas muy alazanas, una manejada por Cortés que era muy buen jinete, hicieron una exhibición donde se quedaron todos atontados ante aquellos seres, lo que se dirían en dos. Pero eso fue al principio. Luego, cuando la espada cortaron cabezas de caballos, se dieron cuenta que no, y aquello, pero al principio fue efectivamente que los veían de otro planeta. Uh-huh. Y a lo que dices de las armas, ojo, es verdad que aquellos cañones, que aunque no tienen más que el ruido, y hacían mucho daño, porque lanzaban unas bolas de hierro que eran terroríficas. Pero ellos eran muy bien armados, llevaban unas espadas de pedernal impresionantes que cortaban muy bien, eran unos guerreros extraordinarios. Si en México hay muchas razas, concretamente esos de Veracruz, son unos individuos pequeños, de cuello ancho, que son verdaderos como los toros. Eran muy buenos guerreros y muy aguerridos, muy valientes. Uh-huh. Bueno, ya entrando con las cosas así impresionantes para los... Claro, imagínate, ves una cosa, es como si bajan ahora los marcianos y vemos sus artilugios, ¿no? En fin, nos podemos imaginar cualquier película de esta de Hollywood así con los marcianos y tendremos un poco lo que sintieron los aztecas con los españoles. Entonces, aquí tenía marcado ya el capítulo de Tenochtitlán. Ellos marchan hasta Tenochtitlán directamente porque yo creo que Cortés está pensando en bueno, vamos a ir ya directamente allí a conocer este imperio y tal. Y antes de llegar a Tenochtitlán, un soldado de Cortés se ofrece para subir al volcán Popocatépetl y es el primero que sube, que corona el Popocatépetl, y desde allí es el primero que divisa Tenochtitlán. Cuéntanos, Pablo, cómo lo pudo vivir ese soldado ahí de... Sí, van subiendo de Veracruz, van entrando para arriba, llegan al altiplano y van por Jalapa, espera que lo estoy mirando aquí en el mapa, van por Jalapa, por Cholula y van entrando poquito a poco. De llegar ahí a lo que es efectivamente todo el estado Cholula, que era el pueblo sagrado donde hubo la famosa matanza aquella. De Cholula está el Popocatépetl arriba y Ordaz, unos pocos, porque los indios subían pero hasta cierta altura para recoger las bolas de azufre. Uh-huh. Y este hombre en aquella época, porque es que eran verdaderos bestias, este hombre logra subir hasta arriba, Ordaz, con la espada le hacía como de piqueta y subió hasta arriba, y de arriba al otro lado es donde vio toda la planicie, con toda la laguna, con todo el imperio. Fue el primero que la vio, pues puede haber ahí unos 70 kilómetros donde se ve toda la planicie, 60, menos, toda la planicie con toda la laguna, con todo.
y entonces dijo que había un imperio detrás. El primero que se dio cuenta de lo que... Bueno, el primero que se dio cuenta probablemente fuera Cortés, pero el primero que lo vio con sus propios ojos. Hay que ponerse ese hombre debería tener unas ganas impresionantes de ir rápidamente a Cortés. No sabes lo que hay al otro lado. Así, directamente. Debió alucinar. Alejandro, ¿querías hacer un comentario, una pregunta? Sí, yo quería más que nada de comentar que estaría feo que no hiciéramos un comentario sobre los tlaxcaltecas. Pablo, porque fueron al final los tlaxcaltecas, los señalos de Cortés. De Tlaxcala. Sí. Sí, los Tlaxcalas durante una temporada muy grande tuvieron un enfrentamiento terrible, no se querían rendir. Cortés les enviaba cartas, les enviaba que quería, pero al final hubo luchas muy fuertes y al final entraron en Tlaxcala, una ciudad preciosa sobre 7 colinas. Se ve a lo lejos el Popocatépetl y su hermano, y hizo tal alianza con estos que era, si me acuerdo, Chicotenga el viejo, Chicotenga el joven, Masiri, les concedieron como gran tributo a unas mujeres que las tomaron por esposas, y entonces eran doña fulanita y doña fulana. Y estos, a raíz de este momento, los de Tlaxcala y los de Jalapa van a ser el brazo derecho de Cortés, con miles y miles de soldados tlaxcaltecas que son los que van a ir en la retaguardia para conquistar la capital, México. Importantísimo, ¿eh? Estos 3 generales, los señores Mesacapi, Chicotenga y Chichimeca, eran los 3 que le venían con sus hijos, le dan sus hijas de matrimonio y le van un ejército entero con ellos. Pablo. Son los verdaderos conquistadores con Cortés de la capital. Pablo. Dime. Para todas aquellas personas que sean un poco más profanas en la materia, ¿cómo se entiende precisamente que hubiera pueblos no solo sometidos, sino de otros estados, que estuvieran tan dispuestos a aliarse a estos extranjeros blancos, totalmente extraños y desconocidos, y hasta un poco sospechosos, contra los que se podría entender para algunas visiones más románticas sus hermanos de raza? Sí. Vamos a ver, aquí lo del sentido del Estado, es por eso hay que ponerse siempre en el contexto de aquella época. Igual que en España no había Estado hasta el 16, y tan enemigo era el rey de Navarra como el árabe, tan enemigo en el siglo XIV. Aquí no era ningún pueblo, eran pueblos que odiaban entre ellos, razas distintas, que no tenían nada que ver, no venían de un sitio otro de otro. Entonces, eso de que ven que Cortés se ha unido con los de la costa y viene con ellos y no mata, y dice que no hay que dar tributo a Moctezuma, pues que Moctezuma los llegaba sojuzgando más de 2 siglos atrás, el Imperio Azteca. Entonces ellos entraron con una rabia, querían matar, no dejar ni un azteca limpio. Entonces tenían verdadero odio hacia ellos, hacia los que les oprimían desde hacía tanto tiempo, sobre todo los de Tlaxcala y Jalapa. Esos los tenían como 200 años oprimidos, y fueron modos, les tenía que refrenar Cortés porque no querían dejar ni a un azteca vivo. Probablemente habían pasado muchos años de sometimiento, y es que los tributos eran tremendos, porque llegaban a los pueblos y tenían que dar tantos sacos de cacahuete, tantos sacos, sobre todo para el chocolate, el cacao. Sí. Y entonces violaban a las mujeres, lo que es un auténtico descartuz. Se los podían ni ver. No solamente eso, sino que la ciudad de Tenochtitlán, que ya que ahora vamos a hablar de ella, la ciudad de Tenochtitlán estaba sobre una laguna, llegó a tener, se habla de hasta 1 millón de habitantes. O sea, eso, ¿cómo puedes alimentar 1 millón de habitantes sin ganado de engorde? Lo que dicen algunos es que iban y capturaban que utilizaban esos pueblos que estaban ahí sometidos, los utilizaban como si fueran el ganado que tienes ahí en el prado, y te llevas la vaca. Efectivamente, así es. Como han hecho siempre los imperios, para que un imperio florezca tiene que tener terreno de esclavitud, y así era. Hay otro punto muy importante que agregar a esto, y es que mediante estos impuestos también estaba muy claro el de llevarse muchas veces como parte del tributo a chicos y a hombres jóvenes para sus sacrificios, etcétera, que no solo servían para cuestiones religiosas y gastronómicas, de que el canibalismo que has comentado, que se los zampaban, no sabemos si en bocadillo o a la brasa, sí. Pero también servía para asegurarse de que estos estados vasallos, de que estas tribus vasallas no dispusieran nunca de una buena juventud que pudiera luego rebelarse. Efectivamente, todos estos eventos están juntos,
el coger a miles y miles pero no es tanto porque incluso no es tanto cuando inauguraban una pirámide en el Imperio Azteca y hacían montones de sacrificios enormes, eran también de los propios aztecas. Sí. Y el concepto del sacrificio no es solamente por ser esclavo, ¿ves? Sino, por ejemplo, decían pues niños aztecas los sacrificaban. Aparte de la esclavitud, pero yo fundamentalmente sí llevaban esclavos a montones, pero era sobre todo el tributo de lana, el tributo en cacao, el tributo en oro, lo que tenían que dar. Bueno, entonces ya hemos introducido toda esa situación en la que se vivía ahí en México, podríamos decir, y llega Cortés, ya llega allí a Tenochtitlán y entra en Tenochtitlán con los entra ¿cómo entra, Pablo? Entran los primeros días ya desde Cholula, que Moctezuma es un inteligente y le va teniendo miedo porque ve que no avanza y le dice que vuelva y otras veces le dices que venga a casa, otras vuélvete para atrás y al final le dice no, que él, en nombre de su rey, que va a ir a visitarle y le mandan otras cartas que no vaya ya, finalmente que sí. Y entonces cuando entra, aquello era vamos a ver, es una inmensa laguna y en medio de la laguna, a la que se entra por canales de tierra, estaba la ciudad de Tenochtitlán. Y entonces sale a recibirle, acojonante, no ha habido en la historia, viene un sobrino, luego a él lo traen en parihuelas, se pone de pie Montezuma, le van barriendo por delante el suelo y delante se baja Cortés y se encuentran en una calzada, se van viniendo los dos, Cortés le va a dar un abrazo, entonces inmediatamente los sacerdotes le cogen del brazo porque no se le puede tocar, se hace una reverencia, empiezan a hablar entre ellos y hablan un momentito nada más por la traductora, que seas bienvenido, y le dice que vaya al palacio no sé dónde a hospedarse y se vuelve para su casa. Así entró y le da un palacio en el que hospedarse. Se hace la entrada, porque este hombre está convencido en ese momento, Moctezuma es muy religioso, conoce al detalle toda la historia, todas las conquistas, todo a base de dibujos que le traen los embajadores, los pesquisidores, y entonces él está convencido de que aquel Dios que iba a venir un día, que vendría de Oriente, pues ¿qué es este? Y que es un hombre muy religioso, han analizado, encima es sumo sacerdote, han analizado las últimas profecías y está convencido cuando recibe a Moctezuma, a Cortés, de que es el que iba a venir. O sea, la mayor arma de la conquista de México fue el convencimiento religioso que tenía Moctezuma. Va bien la obsesión, podríamos decir que sí, estaba ahí mentalizado y eso. Eso de obsesión es mirarlo desde el siglo XX. Hay que mirarlo con la mentalidad de entonces. Tenemos tendencia a juzgar las cosas desde ahora. Por eso cuando escribí esta obra, la hago todo el rato, Bernardo Díaz del Castillo, cuando habla, y yo lo que he intentado es ver la conquista desde la piel de un conquistador de ese momento, porque desde ahora podemos hacer muchas... Por ejemplo, cuando dices fanatismo, no, si es la creencia de entonces, pero si el cristianismo era igual, era entonces esa forma de ver la vida. Desde nuestra perspectiva de hoy día lo podemos ver como un fanático. Si lo vemos desde entonces como un religioso. Yo creo que hay que hacer así. Pero era como su entorno, era la forma que tenían de vivir la vida. Y hay que entenderlo así, tanto por parte de los españoles, que eran muy religiosos, como por parte de... entran el 8 de noviembre de 1519, y tengo aquí detallado los que entran. O sea, entra la conquista del mayor imperio que había en plena pujanza, en su punto álgido de ese imperio, y entra con 400 hombres, 13 caballos, el día 8 de noviembre de 1519. Pero ya a los 7 días ya se da cuenta y es cuando toma preso a Montezuma. Pero cuando lo recibe al principio le da un palacio, el palacio de su padre, para que se hospede. Así fue recibido. Bueno, Jesús quería hacer una preguntilla. Sí, no, era simplemente que es curioso que tanto por el lado digamos de los aztecas, ¿vale?, como por el lado de los españoles, el factor religioso es un factor muy importante para la conquista de México. Unos, digamos, por pensar que los conquistadores españoles son dioses o semidioses, y los otros por querer llevar, pues eso, ya no solamente la riqueza, sino la
la fe cristiana más allá de las fronteras. Es curioso como en ambos bandos el factor religioso es muy muy importante. Tienes toda la razón. Ahí no fue solamente a conquistar ni a sacar oro. Alejandro VI les da la bula, digamos, por la que conquistan y tienen derecho a cristianizar. Y ellos hay que mirarlo con aquella mentalidad de aquellos hombres maravillosos que son inconcebibles, como un Francisco de Javier, que se va a conquistar Japón para misionar, que muere en una isla, de aquellos hombres que daban la vuelta al mundo con el convencimiento religioso. Daos cuenta que luego viene Trento, estamos en una efervescencia religiosa. Efectivamente, eran hombres, lo que he dicho antes, que pecaban como hombres y se arrepentían como santos. Una concepción religiosa profundísima de que ellos van a cristianizar aquellas tierras partidas para el evangelio. Eran misioneros. Cortés es un hombre profundamente religioso. Alex quería hacer una preguntilla también. Bueno, más que una preguntilla, era una pequeña anécdota para postillar todo esto. Y si hay algo, si me equivoco, pues me corriges, Pablo. Pero creo que hay una anécdota muy divertida, que es cuando en los primeros contactos tribales los indígenas se percatan de que los españoles van sin hembras, van sin mujeres. Y entonces ofrecen unas cuantas esclavas para que se las repartan entre ellos. Estamos hablando de unos aventureros que venían de una larga travesía por mar, con las necesidades que acaban de esperarse, y una época que, como hemos dicho, es una época dura, para gente dura. Y que pese a todo esto, las mujeres que son repartidas por Cortés, entre ellas Malinali, entre sus oficiales, no llegan a acostarse con ellas hasta previo bautismo de estas mujeres nativas y ponerles nombres cristianos. Efectivamente, la catequesis era que el día anterior la bautizaban y al día siguiente se acostaban con ella. No obstante, fíjate bien, era tan religioso, casi fanático en aquel momento, y sí que hay que decirle Cortés, que en cuanto llegaba a un sitio le empezaba a saltar un sermón sobre Jesucristo en la iglesia, que los pobres misioneros le decían: Cortés, déjalo, y hablarás todo el día cuando tengamos más contacto. Era un fervor religioso extraordinario. Entonces, efectivamente, las primeras mujeres cuando Tlaxcala se cristianizan, y claro, como estos ven que son hombres superiores, pues están encantados de que cojan la religión de esos hombres superiores. Se cristianizan y al día siguiente efectivamente las toman como esposas o barraganas, que estaba permitido, porque aunque tuvieran sus esposas aquí en Castilla, pues estaba muy permitido que tuvieran su arreglo allí, no pasaba nada. Era una sexualidad mucho más liberal que la de hoy día. Fijaos, esas son las típicas contradicciones de la gente de la época. Pero Pablo, ¿cómo pudieron llevarse los españoles cuando fueron con sus creencias? Que estamos diciendo que eran a su manera creyentes y que tenían como el deber moral de imponer el cristianismo. ¿Sí? ¿Qué impacto les produjo en ellos la religión de estos aztecas que imponían el sacrificio? Les horrorizó. Date cuenta que cuando hacían un festival a los dioses, pues subían por decenas de jóvenes que los habían tenido bellísimos, los más jóvenes, los efebos de 20, 18 años, los habían tenido alimentados a papo de rey durante unos días. Les permitían el día anterior acostarse con una virgen y los subían arriba y los sacrificaban. Se le abría con una piedra ósea en el corazón, se le sacaba viviente en la mano y se quemaba sobre el copal, un carbón con incienso a los dioses. Se cortaba la cabeza, se cortaba los pies, se tiraba una parte para los animales y otra para que el pueblo lo comiera en comulgación, como una comunión. Exactamente igual que lo que se ve en la película de Apocalipto, pero no con una zanja ahí donde tiran los cuerpos, porque imaginaos con ese clima. Entonces se acojonaban los españoles cuando veían aquello, pero que a veces cuando había inauguración de una gran pirámide hasta 800, era en plena antropofagia, y cuando iban en los pueblos descubrían calaveras, montones y montones enormes de calaveras guardadas de los sacrificios. Fue una cosa terrible. Ahí sí es donde nuestra conquista fue una auténtica liberación de una situación de antropofagia terrible que había en México en ese momento. Bueno, hay que decirlo sin complejos. Nuestros cerdos, nuestras vacas, nuestras cabras. En fin, eso sí que... Porque se dice que América quitó el hambre a Europa, es decir, España quitó el hambre a Europa, pero nosotros también evitamos ciertas cosas así allí en América. Hay que decir las cosas como son. Sí. Bueno, entonces ya están allí, están instalados en el palacio de
que les ha cedido Moctezuma, pues tienen sus relaciones, van viendo todo eso, y Cortés recibe noticias de que han venido a por él. Ha venido un tal Pánfilo. Porque eso ya va a ser a los 6 meses. Antes de eso hay unos días ya que empieza como que era muy sabio Cortés, cuando vio que algunos jóvenes coge y mete preso a Moctezuma. Lo mete preso y le dice que puede seguir gobernando. Y efectivamente lo trató a las mil maravillas, pero preso en mi casita, mano de guante y mano de acero. Y lo tiene. Y Moctezuma les dice a los subalternos que se quieren rebelar que no, que eso es el destino de los dioses, que estar preso. Y entonces los barcos no los trajeron, lo que había dicho antes, no trajeron los barcos desde Veracruz, sino que Martín, me acuerdo que era un grandísimo soldado y extraordinario carpintero, construyó unos cuantos bergantines, con madera de allí, de la laguna, de al lado, construyó un montón de bergantines y os veis, que es una maravilla, es que decirlo, paseándose por la barca a cazar a una isleta que había en medio, paseándose Cortés como Moctezuma, como dos generales que se conocieron de toda la vida. Esto fue durante 6 meses, sin ningún tiro. Nada más en 2 ocasiones a 2 nobles por ahí los puso atados a una cadena, pero fue una maravilla, no ha habido una historia. Conquistar tan limpiamente, hubo antes los de Tumba, pero entrar en un imperio y conquistando, saludándose, y 6 meses paseándose por la laguna, yendo juntos a cazar, Cortés con y jugando con los soldados en la prisión de rey que tenía, la prisión dorada. Esto hay que meter. Bien, estando aquí, le vienen las noticias de que Pánfilo Narváez, ha llegado a las costas de Veracruz con la idea de apresarlo, porque él es un fugitivo de la justicia. Entonces él deja, aquí lo importante, la gobernanza de Tenochtitlán se la deja a Pedro Alvarado, de los hermanos Alvarado, que eran varios. Que este es un hombre gran, soldado, pero muy sanguíneo, de cerebro no muy lúcido, demasiado pasional y muy impulsivo. Entonces, cuando va con unos cuantos soldados, le hacen una estratagema en Veracruz y al final derrotan a Pánfilo de Narváez, que en la lucha perdió un ojo, y en lugar de haberlo ejecutado según las leyes, entonces las leyes de guerra de aquella época, que eran terribles, pues le perdona porque Cortés siempre quería aunar. Y entonces, con el ejército y con los 800 soldados que tenía Cortés, le llegan noticias estando en Veracruz, que en el altiplano que se ha levantado el pueblo contra Alvarado. Y entonces rápidamente vuelven a todo correr y ya vuelve exactamente ahora ya trae, cuando vuelve a Veracruz, de Veracruz a México, han pasado, si ya es en junio del 20, o sea, el tiempo pacífico de conquista y pacífico fueron 6 meses. Y ahora ya en junio vuelve con 1.300 soldados, todos los que cogió de los barcos que traían Narváez, Pánfilo de Narváez. Por eso le llaman Pánfilo, se quedó lo de Pánfilo, porque... De Narváez, con 97 caballos y 2.000 trascaltecas. Vienen a Reyton entran como pueden y se encuentran con todo México entero sublevado, porque, ¿qué había pasado? Que iban a celebrar una fiesta y en esa fiesta sacrificaban a unos jóvenes. Entonces Pedro de Almagro lo prohibió, cogió preso a uno, luego lo soltó, ajustició a 2 o 3, no lo hizo bien, no supo ahí, y se levanta el pueblo. Y cuando entra, se ha levantado todo el pueblo y se encuentran con que no tienen nada que hacer. Salen a 2 entradas que llamaban, o sea, 2 conquistas, y se encuentran con toda la gente embravecida, todos con espadas, todos los ejércitos, imposible. Y como ven que no pueden, Cortés, a los pocos días, dice que hay que marchar. Han pasado ahí una semana que es imposible. Y entonces en esa huida, en esa salida, es lo que se llama la famosa Noche Tristes, el 7 de junio. Está viendo a llover, es de noche, tiene incluido, entonces construyen una serie de puentes artificiales porque ya es de noche, venga a llover. Y cuando empiezan a pasar esos puentes entre la laguna, de repente todos los indios que estaban vigilando, a miles, salen contra ellos, a limpiar, no vayan a ni espadas, ni cañones, ni caballos. Ahí donde miles y miles de gente, de los españoles, pues no me acuerdo ahora si ya cuestión de precisar, sí, los españoles mueren 800, o sea, habían entrado con 1.300, ¿verdad? Pues mueren
877 españoles muertos. A pesar de Se que retira. Cortés dijo que unos 200, una cosa así. Yo aquí la cifra que tengo. Sí, no, Cortés no iba a decir a su emperador que estaban masacrando a sus hombres. Y le iba a contar una... Se retiran ya, como todos saben, murieron muchos españoles. Porque lo que sé es que tenían todos, habían descubierto el tesoro de Montezuma, que era impresionante. Entonces, al marchar, ¿qué hicieron? Se pusieron cinturones cargados de oro, cargados de oro para marchar. Y esos fueron los que se fueron todos a la laguna, claro. Cortés dice, Bernal dice que él, previendo, se metió unos pequeños oros en un bolsillo. Pero los demás muchos se hundieron en la laguna por el peso que llevaban de oro. Claro. Porque dejaron un montón, o sea, por más que cogieron mucho, aún dejaron allí porque tuvieron que salir a todo correr del tesoro famoso de Montezuma. Jesús quería hacer una preguntilla, ¿no? Dime. Sí, aunque el personaje tal vez no lo merezca, ¿vale? Sí quisiera que nos contaras un poquito cómo consiguió, más que nada para que la gente se dé cuenta del animal político que era Cortés, cómo consiguió Cortés la estratagema que hizo al señor Pánfilo de Narváez, que desde luego le venía bastante bien el nombre. Pues, ¿no te acuerdas cómo? Espera, te lo recordaría, pero fue muy curioso. Vamos a ver. Había puesto unas vigilancias Pánfilo y Cortés fueron de noche. No me acuerdo cuándo la estratagema encontraron. No me acuerdo cómo fue. Vale, yo si quieres, lo que yo tengo entendido... Con el fuego, a ver, dímelo, te lo recordaré. Dímelo, sí. Sí, según lo que tengo entendido es que cuando Cortés se entera de que este hombre pues está allí para apresarle y que además parece ser que estaba, en comparación con Cortés, estaba bastante mejor equipado, puesto que llevaba bastantes piezas de artillería, bastantes más caballos y demás. Lo que hace Cortés es, en lugar de, digamos, hablar con él, primero va tocando suavemente a todos sus subalternos, enviándole regalitos, oros, tal, no sé qué. Todo esto bajo cuerda, evidentemente, de tal manera que cuando él se presenta allí y Cortés, ahí Pánfilo de Narváez, da la orden pues de que la apresen, de que carguen contra él, pues misteriosamente, por ejemplo, la pólvora estaba mojada, las piezas de artillería no podían disparar contra Cortés, las cinchas de los caballos estaban cortadas, o sea, básicamente consiguió poner en contra a todos sus subalternos en contra de él, con lo cual la derrota estaba prácticamente servida, no podía hacer nada más. O sea, lo he recordado. En esto era un genio. Falta un cerebro. Efectivamente mandó a un sacerdote, a un mercenario, unos días antes para hablar bien de Cortés, se enfrentó a ellos y efectivamente a 4 o 5 les regaló unos oros. Lo de la pólvora parece no, porque es que llevaban 2 días, venga a llover, pero es muy curioso, si me acuerdo cuando atacan, cómo se distribuye. Este era un estratega muy claro y efectivamente tenía enemigos infiltrados y no solamente infiltrados, sino que los propios soldados de la ciudad de Veracruz a los que asaltó de Pánfilo, que eran los soldados de Cortés. Sí, sí. Por algo en Argentina, por lo menos, no sé si aquí, pero cuando a alguien le llaman eres un Pánfilo, es que te están insultando porque eres un bobo o algo así. Sí, vamos. Aquí en España también es aquí, es un Pánfilo, un tranquilote. No sé si viene de ahí la expresión. Mira, no yo cuando escuché lo de Pánfilo de Narváez dije, chao, este viene de esto seguro. Sí, no, y además si ves cómo aquí en España se dice eres un Pánfilo, un tranquilote. Claro. Bueno, pues el pobre Pánfilo de Narváez que quedó tuerto. Los 800 españoles que posteriormente murieron en la Noche Triste, la famosa Noche Triste, pero que la Noche Triste no quedó en aquello, hemos matado 800 españoles y los dejamos. No, los aztecas empezaron a perseguir, a hostigar a los españoles y a sus aliados. Sí, mira, primero, Pánfilo de Narváez mejor que lo hubiera ejecutado, porque luego, cuando en España se hacen los juicios contra Cortés, Pánfilo mintió todo lo que quiso, además era de origen noble, y fue un animal contra Cortés. Bien, estos han salido de México y entonces se van hacia el suroeste y los indios se han replegado todo y le presentan una batalla en Otumba. En Otumba estaban estos hombres, date cuenta que han pasado
Pues exactamente una semana desde la salida, están rotos totalmente, y se encuentra Cortés, que tiene unos pocos caballos, y entonces ahí fue la acción desesperada. Cogió él con 2 caballos, otros 3 yeguas fuertes, vio a lo lejos, estaba todo el ejército, y vio a lo lejos el que tenía el estandarte. Cogieron con las 3, enfilando todos en punta, con las lanzas cortas, partiendo el bloque, y al que tenía el estandarte, no sé si fue Cortés o fue un soldado Cortés, le clavó una lanza. Fue Cortés el que le pegó el lanzazo, lo tiró al suelo. Entonces cogió y el otro cogió la estandarte. Inmediatamente, ha muerto el jefe, sí, el que tiene el estandarte. Entonces porta el estandarte el extranjero. Entonces inmediatamente hubo una enorme huida de la gente, atemorizada ante los dioses, porque estaban contra, o sea, el dios era Cortés. Uh-huh. Pero lo que dice Bernardo, si en ese momento cuando iba Cortés se hubiera tropezado una yegua, se hubiera terminado absolutamente todo. Fue un golpe de gracia, un golpe suicida, porque es con las 3 cortando a por el estandarte. Si en ese momento, por un mal paso de un animal caen, los hubieran aniquilado al momento y hubieran terminado. Uh-huh. Yo ahí quería hacer un par de comentarios. El primero es que eran 40.000 aztecas contra creo que 2 o 3.000 españoles, no, porque eran muy pocos españoles los que quedaban. Eran unos más 600, 700 y tlaxcaltecas pues habrían muerto, pues este hombre no tenía más, te voy a decir, pues tendría unos 500 españoles y otros 500 tlaxcaltecas. Contra unos 40.000 aztecas, una cosa así. Y por los datos que tengo yo no, porque vino en la conquista primera, viene con 92 caballos y 2.000 tlaxcaltecas. Bueno, es igual, porque las cifras aquí bailan mucho y no importa. Lo importante es cómo atacó. Creo que dice con una yegua overa. Overa es que tiene una panza muy gorda, como un huevo. Y la atacó. Fue un golpe de gracia. No importa los que hubiera con otros. El ejército estaba absolutamente roto y en la desesperación tuvieron suerte. Por un tris hubieran caído y se hubiera terminado la conquista. Pero eso es lo que diferencia a los líderes, ¿no? O sea, él vio la oportunidad, vio que estaba... que tenía que hacer algo y lo hizo, no lo pensó, simplemente lo hizo. Es lo como decía, es cuestión de tener más o menos gente. Fue un golpe directamente al jefe, porque si no hubiera ido los hubieran apabullado, porque eran miles que les esperaban muy bien armados. Un golpe de gracia de ir directamente y jugar con la inteligencia de los aztecas, que es coger el estandarte, matar al jefe, colocar automáticamente, todos huyen desesperados porque han matado a su líder. Yo ahí quería hacer, había dicho que iba a hacer 2 apreciaciones, voy a hacer la segunda y la tercera. Una, que es que los españoles ya tuvieron que plantar batalla y dijeron, aquí no hay manera de salir vivo, así que pelear hasta la muerte. Otra vez el terreno de la muerte, que es lo que había dicho antes, el terreno de la muerte, que Sun Tzu parece que no, pero se cumple. Esto la gente no conocía a Sun Tzu, pero fíjate que nunca falla. Y luego que es una acción muy parecida a la que hace Alejandro. Alejandro, tú me corriges si no es así, pero Alejandro Magno hace una acción que va directamente a por el rey, de los persas, y entonces cuando ven huir al rey de los persas, los demás se desmoralizan y se piran. Es muy parecido, ¿no, Alejandro? En el Gránico, de hecho, hay un comentario muy gracioso que hace, y es que, bueno, esto ya es otra historia, pero en aquella batalla casi todos los generales le aconsejaban a Alejandro esperar, porque estaban en lo mismo, los persas a un lado del río, a Alejandro al otro lado, y cada uno esperándose a ver quién se encontraba con la desventaja. Y Alejandro simplemente se confió, por resumirlo mucho, pero se confió a la valentía y a la disciplina de sus tropas para entrar y empujar pese a las desventajas del fango y del río y de luego la subida, empujar a los persas, y con la caballería hace una entrada que consigue penetrar tanto en las filas persas. De repente Darío, que era el que dirigía el ejército persa, era el rey de reyes de aquella época de los persas, se acojona y sale corriendo. Y claro, entonces los persas huyen, muy parecido sí a lo que estaba comentando Pablo de los mexicanos en este caso. Efectivamente, tenemos que fijarnos en todas estas civilizaciones, en todas. Bueno, y todas, y es la Segunda Guerra Mundial, pues los humanos somos muy parecidos. Es que es decir, hasta qué punto los humanos somos
corderos que te dejas llevar por el Hitler, no como suena, por el estratego, y la gente deja el cerebro aparte y confía en el líder. Si el líder muere o desaparece, desaparece. Es de ahí la diferencia entre el estratego y la plebe. Pues me pasa hoy día en cualquiera, ves a un Hitler hablando y miles y miles que le votan, exactamente igual. Entonces estos iban confiando en su rey, en su dirigente, en su caudillo. Si cae, la gente huye. Eso pasa en todos. La humanidad no ha avanzado tanto, eso es muy parecido. Obviamente ha desaparecido el líder, se cae. Así es. Alex, quería hacer otra pregunta. Más que pregunta, quería apostillar algo que tú has comentado precisamente, Gregorio, lo del terreno de la muerte. Sí. Pero es que para intentar hacer un poco más de justicia de esto, quería comentaros una pequeña reflexión, que es, fijaros, cuando hablamos del terreno de la muerte, estás vendido, vas a morir. En realidad estamos hablando de que ese terreno de la muerte comienza en la noche triste, que podemos verlo. Si hacemos un esfuerzo de ponernos en aquella situación, es escalofriante, es una película de terror. Es de noche, con toda una ciudad de 1 millón de hombres lanzándose a tu garganta, intentando cogerte para sacrificarte, para arrancarte el corazón del pecho, mientras escapas, ya sin cañones, ya sin pólvora, con los animales y tus trucos de las espadas y el acero y esas ventajas tecnológicas, ya lo conocen, no le tienen tanto miedo y son un pueblo guerrero. Y estás escapando, y desde la noche triste, en la que se van cayendo en los ríos, en las que van escapando de las penas por los puentes, perseguido por la selva, hasta Otumba. Y lo habéis resumido con una historia de decir, eran 40.000, los otros eran en torno de 1.000, y Cortés coge y agarra al líder y le cruje. Y dices, bueno, pensad la carga psicológica, física y mental que es desde esa escapada en la oscuridad, esa película de terror en la que las manos tienden hacia ti por cientos y cientos para arrancarte el corazón y llevarte a sus tumbas, huyendo por la selva y luego encontrarte ya en una llanura donde miles y miles de hombres luchan. Y ahí no hay un árbitro que te pare cada 3 minutos de combate para que cojas aliento y el manager te dé unos consejos. No. Combates y pasa el tiempo y no hay descanso y siguen viniendo más y más de refresco y tú no tienes refresco y sigues peleando sin arcabuces. Sí, y en todo esto hay un factor muy importante, que es el factor religioso. Eso iba a decir yo también. Tanto en Montezuma como en el Montezuma Cortés. Por la noche o por la mañana celebraban misa. Les bendecía el cura con la tranquilidad de que si mueres mañana vas derecho al cielo. Entonces tú te imaginas esta gente, cuando concretamente lo veremos luego muchas veces, pero ya me parece que aquí sí, están cerca de Tenochtitlán y por la noche oyen el gongo, la campana, y ven cómo van sacrificando ellos desde lejos a los compañeros suyos, les abren el corazón. Esto lo van viendo ellos estos días, viendo cómo a los que han cogido presos lo están ofreciendo a los dioses, por eso los que llevaban vivos, si era posible. Entonces, ante eso es la desesperación, y efectivamente, en uno y en otro, el convencimiento de que estaba haciendo una labor sagrada, estaba expandiendo el cristianismo, y sin saber, ese momento moría, iba directamente al cielo. Eso no lo podemos interpretar, haríamos una locura, interpretarlo con la mentalidad del siglo XX. No, hay que interpretarla con la mentalidad del XVI, que pronto vendrá Trento. Es un convencimiento total, por más que el Renacimiento supone una ruptura respecto al medievo del concepto de Dios, pero están totalmente religados a Dios. Y entonces lucho con mis... Es decir, en ese momento, y lo resumo con una cosa que digo en la novela, que dice Bernardia del Castillo al final. Hicimos cosas buenas, hicimos cosas malas. Y si tuviera que volver a hacer la gesta, al margen de lo que pude ganar o no de dinero, volvería a hacer la gesta, hice como una gesta ideológica. Eso no se puede tener, sería un disparate no tenerlo en cuenta, o juzgarlo con los parámetros desde el siglo XX. Recordamos el nombre de la novela, ya que estamos, Soldado a pie, 500 años después, de editorial Luna Forum. Hemos metido aquí la cuñita porque es que es perfecto, ¿no? Porque yo creo que mirar todo esto de lo que estamos hablando con los ojos de los soldados que combatieron ahí, lo estamos intentando expresar, pero es que no es tan fácil. Yo creo que es un buen ejercicio leer el libro y adentrarse en la mente de esa gente. Para escribir este libro, he leído la crónica, pero luego montones y montones de libros
Y lo que no he querido nunca es aquellos que lo hacen un juicio desde nuestros parámetros del siglo XX. No. Ujú. Yo he leído montones de libros de todo y hay que mirarlo intentarlo, si es posible, pero mirarlo desde la perspectiva del siglo XVI, si no caemos en un error. Ujú. Lo increíble de eso, que después haremos la conclusión, pero lo increíble de eso es que con la mentalidad del siglo XVI están tan cerca de la mentalidad del siglo XX. Es más, yo creo que con la mentalidad del siglo XVI son más humanos que lo que somos ahora mismo nosotros con el siglo XX. Y no es buenismo ni eso, pero es verdad, por número de muertos, no, esa gente estaba más civilizada. Jesús, querías hacer una pregunta. Sí, vamos a hacer este juicio, al entrar en un tema que vamos, Sí. cuando dice que fuiste, vamos a ver, las conquistas se han hecho siempre a lo bestia. Y ahí tenemos los cultísimos romanos, mira con Sagunto, Numancia, etcétera, todas las conquistas. Si miras eso, a lo que fue la conquista de Egipto, pues sí hubo violencia, pero no es lo más violento, ni muchísimo menos. Ujú. Muchísimo. Jesús, querías hacer una pregunta. Sí, es que creo que es importante lo que está comentando Pablo, ¿vale? Muchas veces tenemos la tendencia, incluso nosotros, los propios españoles, de juzgar todos estos hechos, ¿vale? Todos estos hechos vistos desde la perspectiva del siglo XX, ¿vale? Y decir, es que allí entramos a sangre y fuego y no sé qué, y hicimos auténticas barbaridades. Bien, es cierto, o sea, objetivamente, bueno, pues no, es lo que dice Pablo, las conquistas, en todas las conquistas siempre ha habido hechos luctuosos, ¿no? Hechos que mejor haber obviado. Pero si comparas con la forma de conquistar que han tenido otros ejércitos, por ejemplo los ingleses, sin entrar así en mucho más, te das cuenta de que sí, efectivamente, o sea, hubo sus hechos, pues eso, discutibles, tal, pero en realidad no fuimos tan malos, o sea, hubo gente mucho peor que nosotros, pues lo que nosotros pues, siempre intentábamos en un principio, pues no sé, ir, digamos, camelar, ¿vale? O sea, siempre el dicho castellano ese de que se cazan más moscas con miel que con hiel. Nosotros siempre hemos intentado entrar pues comerciando, ojo, que no digo que fuera un comercio justo, ¿vale? Pero oro por cuentas de cristal nunca es justo, pero intentábamos entrar de otra manera, no entrar directamente a sangre y fuego. Sí, mira, es que antes se me ha ido un poco la idea de seguir sobre el siglo XX. Vamos a actuar nosotros como violentos cuando tenemos la Primera Guerra Mundial con 30 millones de muertos, una Segunda Guerra Mundial donde se arrasa toda Alemania, Hiroshima y Nagasaki. Nosotros cuando Rusia cogía 50.000 judíos lo mandaba a Vladivostok, cuando toda la Siberia estaba llena toda la Siberia de miles y miles de disidentes, cuando anteayer hemos visto los volcanes Srebrenica, esas barbaridades de miles. Nosotros vamos a ir, como dice Bernarda del Castillo, yo que luchaba con una espada de acero contra una espada de pedernal. Es de risa que desde el siglo XX, que es el siglo más bestial de la historia, les achaquemos a aquellos individuos de crueldad. Es de risa. O sea, el siglo actualmente, el siglo XX, con las barbaridades que hemos hecho, aquellos hombres que eran una espada contra otra de pedernal. ¿Que hubo matanzas? Sí, pero bastante menos que otras, ni tanto como se ha dicho, y lo que hemos dicho antes, con el verso de Calderón, que no importa errar en lo menos, que en lo más. Uh-huh. Bueno, entonces ya después de todo esto, los españoles directamente se reorganizan, porque ya están en territorio amigo de sus aliados. Incluso los aztecas intentan comprar a los aliados, pero no, yo creo que los aztecas tenían claro que si los españoles habían sobrevivido a todo eso, ya iban a ir a por ellos. O sea, sus aliados, los calchatecas, tenían claro que se iban a mantener fieles a Cortés. Una vez que se han tenido que marchar, lo que hacen ahora es vuelven otra vez a Veracruz. Uh-huh. Veracruz actual es la tercera Veracruz, ha estado en 3 sitios. Sí. Y entonces la Reconquista ya, pues vamos a ver, con todos los de Pánfilo, con bien otros navegantes. Y entonces la Reconquista la inicia ya con 600 soldados, 194 balisteros y 84 de a caballo. Uh-huh. Entonces vienen poquito a poco
Y claro, se encuentran, ojo, con una... Ha muerto Moctezuma, ahora está el segundo, que es Guatemuz. Sí. Y claro, pues empiezan ya a acercar. Y estrategia de Cortés la misma. Ahora viene con un buen ejército de tlaxcaltecas y todo de la costa porque quieren derrotar a Moctezuma. ¿Cuántos caballos llevaban? Claro, caballos, según exactamente 84 caballos. Ya son caballos, ¿eh? Eso ya haces una carga y ojo, 194 ballesteros y 650 soldados. Más, pues llevaría 15.000, 20.000 de tlaxcaltecas como ejército de reserva atrás. Y entonces, ¿qué hace? Estrategia, la de siempre. Va a la laguna y empieza a conquistar los pueblos de la laguna, del borde de la laguna, y hacer alianza con ellos. Te conquisto, el individuo se rinde, vale, lo nombra presidente, hace pacto con él, no me traiciones, y entonces empieza a unir poquito a poco los pueblos. La conquista fue tremenda. Bueno, también llevaban 3 cañones grandes. Te voy a decir lo que llevaban exactamente la conquista. Eran 650 soldados, 194 ballesteros, 84 caballos, 3 cañones grandes, 5 cañones pequeñitos, miles de indios coaligados, ¿vale? Y comienza la serie, que duró 93 días. Entonces, con esto, pero el ejército de Montezuma era aguerrido, fuerte, bien preparado, con salidas en la laguna por todos los sitios. Entonces, poquito a poco van cerrando, van cegando, van cortando el agua para beber, van cegando, pero por la noche donde ellos rompían, por la noche lo reconquistaban. Y terrorífico durante 93 días de lucha brava, cuando cogían a los españoles y estaban rodeando Tenochtitlán y veían por la noche cómo sonaban los tambores y les cortaban la cabeza a los españoles, ofreciendo a los dioses. Como tú al día siguiente ibas, como dice Bernal, estaba ahí luchando pensando que podrían cogerme a mí. Entonces por las noches les hacían por las mañanas misa, confesión, irás al cielo. Y todo el día teniendo a compañeros que sacrificaban. Cortés 2 veces estuvo a punto de ser liquidado. Sí. De ser linchado. Y ahí tuvo el Sandoval, el jovencito Sandoval, eran Sandoval, ahora me tengo aquí el plano, eran Cortés, Sandoval, el otro era Ortiz, como que los 4 generales muy buenos, otro era Alvarado, muy bueno para ser mandado, y terrible, al final fue terrorífico porque los pobres indios les cortaron el agua, les cortaron toda la comunicación que venía por la laguna. Lo hicieron con 9 bergantines, ¿no? Construyeron una especie de bergantines para... Los bergantines, pues no sé si serían entonces, o sí, Martín, que era extraordinario, Luis Martín me parece que era, sí, bergantines, muy bien eso, a través por la laguna, y haciendo tretas para engañar. Varios bergantines fueron quemados, eran bravísimos los mexicanos, y efectivamente una lucha poco a poco, cegando poco a poco, y durísima, 93 días, y de pronto, con todos estos elementos que te he dicho, conquistar una ciudad. ¿Qué ciudad sería con las lagunas? Que ya he visto yo los templos impresionantes, una conquista de asedio, y al final cuando entran, pues los cadáveres eran cadáveres ambulantes, casas llenas de cadáveres, la gente comiendo las raíces de los árboles, cadáveres ambulantes, una desnutrición total, porque fue un pueblo bravísimo, que no se quiso rendir. De las tristes cosas que pasan en la historia, pues otro Sagunto, otra Numancia. Claro, pero son la cosa de la conquista, esto es así. Es un choque de, como hablaríamos del libro de Huntington, es distinto, pero es un choque de civilizaciones, como dice su título. Era inevitable, y viendo otros choques de civilizaciones que han tenido otras naciones, que creo que incluso hay pocos muertos. De hecho, el choque de civilizaciones en realidad fue un choque biológico, y ahí viene mi pregunta, es ¿cuál fue la influencia del choque biológico? Me refiero a las enfermedades en porcentaje en la conquista. En la conquista, vamos a ver, un negro que venía en el ejército de Narváez precisamente, trajo, me refiero a la viruela. Esto mató más que todas las acciones de guerra. Yo no tenía, me parece, caries, sífilis, gripe, esto no lo conocían ellos. Y concretamente la viruela de mató a cantidad porque ellos no tenían el cuerpo preparado. No tenían el cuerpo preparado.
igual que tu pregunta nosotros exactamente, igual que nosotros a sus enfermedades tropicales y eso no teníamos el cuerpo hecho. efectivamente, es así, es así. De hecho, eso continuó, porque yo la verdad soy, digamos que, bueno, puedo decir que me interesa bastante Blas de Lezo. Hay un dato que dice que mandan 4.000 españoles, de ellos sobreviven más o menos la mitad a las enfermedades tropicales en el primer año. O sea, hay un choque biológico que después de 200 años todavía se mantiene, ¿sabes? Y eso se nota. Los indios sobreviven porque sobrevivieron los más fuertes y sobrevivieron a esa enfermedad, pero los españoles, los europeos, sufríamos unas enfermedades terribles cada vez que íbamos España, allí. en la guerra de Cuba del 98, más de la mitad del ejército español murió por la malaria. Claro, ¿ves? Y se mantiene, porque son enfermedades a las que no nos terminamos de acostumbrar. Es así. Fíjate que la inmunidad es lo más fuerte, es la ley de Darwin, los más fuertes son los que perviven. Uh-huh. Jesús, ¿ibas a hacer algún comentario? No, estaba pensando en una cosa, pero ya la ha aclarado Pablo con el tema de lo que fue el choque biológico, que era importante el hecho de que nosotros en parte pues introdujimos allí una enfermedad como fue la malaria, la viruela, que en parte nos ayudó, dentro de lo que cabe, a ¿cómo te diría yo? A dominarlos, ¿no? A debilitarlos aún más, aparte de lo que es el propio asedio. Pero que eso iba a suceder antes o después, ¿eh? Uh-huh. Eso es un hecho histórico que sucede sin más causas. Sucede. Sí, iba a suceder antes o después. Bueno, de todas formas, después ahí creo que se rinde ahí Cuauhtémoc al borde de la laguna, Sí, ese momento ahí. Iban a la laguna y entonces cuando ya es que ya ni nada, vieron que una laguna muy emperifollada con demasiados adornos y entonces se lanzaron los barcos a por ella y un capitán de Sandoval lo cogió, entonces automáticamente se lo dieron a Cortés y efectivamente cogió a Guatemuz porque había muerto Tomás II y Guatemuz es apresado. Hay un hecho muy curioso, que es verdad, que los soldados de Cortés a Guatemuz le metieron los pies en aceite hirviendo para que les dijera dónde estaban los tesoros. Los tesoros en realidad yo creo que fueron en la laguna el día de la huida de Tenochtitlán. La noche triste. Esta barbaridad, que nos parece una barbaridad, no es ninguna barbaridad, hay que meterse en la historia. Fijaros qué datos voy a dar. Cuando Cortés marcha para conquistar el Yucatán, deja pues un lugarteniente. Pero hoy vienen de España dos enviados, lo que sea un alcalde y un veedor que se llamaba, y someten al representante de Cortés al mismo suplicio de meterle los pies en aceite para que diga dónde están los tesoros. Es decir, que Cortés no aplicó más violencia que la que había en Europa. No tenemos que recordar la Inquisición en esos momentos, las barbaridades que hacía de descuartizar niños, mujeres, porque la alguien había dicho. No hay más que decir lo que se hacía cuando había un intento de deserción en un ejército o algo parecido. Pues eso que nos parece una barbaridad, lo hacían entre ellos también. Europa era muy violenta. Uh-huh. Lo hacían entre ellos también. A mí hay una cosa que y por eso Cortés nunca, eso lo tengo yo a través de esto. Cortés era mano de seda cuando había que aplacar mano de hierro, guante de hierro, lo tenía, pero era un hombre que se dio cuenta que contra el ejército azteca era tan mínimo que si iba por violencia lo aniquilaban. Hizo todo pactos y diplomáticos, un diplomático consumado porque era un hombre muy inteligente y conocía la historia. Uh-huh. Quería mencionar dos cosas. Una es en la rendición de Cuauhtémoc. A mí me impresiona mucho las palabras que dice Cuauhtémoc, que es mátame porque no quiero vivir como un esclavo, más o menos dice algo así. Sí, es mátame en este momento, máteme porque por lo menos me has matado tú que me has conquistado. O algo así. Y le da el puñal para que lo mate. Sí. Y luego esto es explicable, en ese concepto de que él es el representante, esto se ha hecho en la historia, él representa, él es el espíritu de la cabeza visible del pueblo azteca, me has conquistado, pues mátame. Por amor propio y por orgullo. Sí. Es muy explicable. Uh-huh. Y luego que la conquista de México, o sea, no terminó ahí descabezan, le cortan la cabeza
al que mandaba en el territorio, pero después hay muchas más tribus, hay muchos más pueblos, que después se alarga unos cuantos años más la guerra y mueren algunos soldados ilustres que habían luchado con Cortés. ¿Cuántos años más dura la conquista de México? Ahora no te sabría decir exactamente, pero una vez que se ha conquistado el imperio, empieza la conquista de las ciudades de al lado, de lo que sería Cuernavaca, todos los pueblos de alrededor, y efectivamente, pues unos inmediatamente, al ver que su jefe ha perdido, que ellos han conquistado la cabeza de Tenochtitlán, pues muchos inmediatamente hacen pacto con el ganador, como lo ha sido en toda la historia, en todos sitios. Otros tuvieron que ser conquistados, y poco a poco, a base de salidas, se va conquistando, van trayendo tributos, y se va lo que ha hecho en todos sitios, ¿no? De que se conquista, primero se conquista, y luego viene la colonización, cristianizar, etcétera, 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 buscar oro, que era un medio de enviar al rey, y dos, de tener ellos la soldada. Uh-huh. Y sí, eso duraba, pues me imagino, estamos hablando de 1519 fue la conquista, terminamos en 1521, pues tú imagínate unos 5 o 10 años que costaría, concretamente la zona encima de Veracruz. La gente lo hacía muy mal, si pobre Cortés, que era hombre de Estado, donde los demás iban y lo hacían mal, tenía que él porque era estratego, lo hacía bien. Uh-huh. Pasa que es distinto conquistar y luego ser hombre de Estado. Y él tenía capacidad para ser hombre de Estado. Lo que pasa es que inmediatamente llegan de España segundones nobles a gobernar, que no eran conquistadores, y lo que jorobó luego en la buena marcha todo aquello fue los nobles españoles, que por ser nobles se creían capacitados de ir a gobernar. Uh-huh. Y luego cuando se relega a Cortés al segundo plano. Uh-huh. Bueno, pues eso es... Di, Alex. No, la verdad que simplemente era una reflexión, y la verdad que es una pena. Era una pena simplemente pensar que realmente todo lo que se ha malogrado de aquellas grandes hazañas, a base de, pues eso, de nobles secundones, que luego han hecho una gestión más bien patética. Antes de empezar el programa, hablábamos con Pablo de esto. Uh-huh. Bueno, y teníamos unas preguntas que ha hecho nuestro compañero Beramendi, @tamtamberamendi. La ha hecho a través de nuestra página de Facebook y tiene dos preguntas. La primera es: ¿qué diferencias y similitudes tenían los españoles de Cortés con sus aliados calchatecas y cómo influyeron los unos con los otros? Y la segunda pregunta es si hubo alguna diferencia entre los hombres de la primera expedición hasta la Noche Triste y los más numerosos que después participaron en el asedio de Tenochtitlán. Bien, en respecto a la primera pregunta, ¿qué diferencias o similitudes puede haber entre los aztecas, los aztecas y españoles? Pues ninguna. Son dos culturas absolutamente dispares, no tienen nada que ver. Es el encuentro de dos mundos absolutamente, no digo ni antagónicos, no tiene nada que ver. Ellos están bajo el mundo mágico de la noche, los espíritus, es decir, como España hace mucho antes de la Edad Media. Uh-huh. No veo ningún parentesco. Únicamente, pues mira que los dos eran unos aguerridos soldados, unos defendiendo su terreno y otros con la creencia de que iban a extender el reino de Cristo y las tierras de España. Uh-huh. Pero similitudes ninguna. Y respecto a la segunda, diferencias sí que hay. Y los conquistadores de la primera conquista con Cortés es gente muy aguerrida, muy trabajadora, muy sacrificada, con el ejemplo del capitán, guiados por el capitán, y con una misión muy clara de lo que hacen. Uh-huh. Los que llegaron después, tanto por los que van con Narváez en los segundos, estos ya van mucho más a terreno que dicen que hay oro, era gente mucho menos sacrificada, muchísimo menos especializada en la guerra, van mucho más por la conquista. Uh-huh. No eran muchas, incluso y los que ya luego llegan después de la conquista fueron pues ya muchos enviados desde España que van a gobernar, pero no saben tratar al indio, van a dominar, van a esclavizar. Entonces hay distintas, efectivamente, no son igual los españoles de Cortés, luego los que van cuando ya México está recién colonizada, y luego los que envía la colonia de España. Uh-huh. Se enviaban desde España nobles, que por ser nobles tienen que ser gobernador, aunque seas idiota. Entonces fueron muchos incompetentes que no valían ni para descalzar a los conquistadores. Uh-huh.
Creo que por ahí iría. Sí, yo creo que se ha contestado perfectamente la pregunta. Pues esa fue la conquista de México, que a pesar de todo lo que digan, no fue a sangre y fuego todo, sino nos explica cómo un puñado de españoles y quiero pudiera darte conquistar unos eso. detalles, quiero darte 2 o 3 detalles. Uh-huh. Efectivamente se conquista como todos los imperios, pero tenemos inmediatamente, a los 10 años, está en México capital la mejor imprenta que había en toda Europa. Uh-huh. Es verdad que siempre va la espada y la cruz, pero inmediatamente se empiezan a poner extraordinarios conventos, y aquí hay que decir la labor de la Iglesia en el sentido de defensa del indio. El padre Sahagún, el padre Motalaina, verdaderos que inmediatamente, luego no digamos el padre Bartolomé de las Casas, luego se pusieron de parte del indio, que aquí hasta cierto punto, y los misioneros fueron los verdaderos defensores del humanismo de la conquista. Y quiero aquí dar 2 ideas que dijo Vargas Llosa en el discurso de la conquista, en el discurso de la Academia Sueca con el premio Nobel. Una dijo, porque al independizarnos de España hace 200 años, quienes asumieron el poder en las antiguas colonias, en vez de redimir al indio y hacerle justicia por los antiguos agravios, siguieron explotándolo con tanta codicia y ferocidad como los conquistadores, y en algunos países diezmándolos y exterminándolos. Digámoslos con claridad. Desde hace 2 siglos, la emancipación de los indígenas es una responsabilidad exclusivamente nuestra, y la hemos incumplido. Ella sigue siendo una asignatura pendiente en toda América Latina. No hay una sola excepción a este oprobio y a esta vergüenza. Es decir, que aquellos rincones donde llegó España, que se desangró, les dio cultura. En aquellos rincones donde España no llegó en el 16 y el 17, siguen con su incultura y atrasados. Les llevamos, que es lo que dice en otro rincón, lo voy a leer, que lo tengo por aquí, que dice: se podrá criticar, pero el hecho de que viniera a España con la conquista, dice aquí, de los españoles que con sus alforjas, espadas y caballos trajeron a Perú, a Grecia, Roma, la tradición judío-cristiana, el Renacimiento, a Cervantes, Quevedo y Góngora, y la lengua regia de Castilla, que los Andes dulcificaron. Y de que con España llegara también el África, con su reciedumbre, su música y su efervescente imaginación, y enriquecer la heterogeneidad peruana y americana. Esto lo hice Vargas Llosa. Yo creo que no podemos concluir mejor el programa. No sé qué opináis vosotros. Yo creo que poco hay que añadir, y a mí no me gustaría añadir nada para estropear estas palabras. No sé qué pensáis vosotros dos. Nada, hombre, el maestro Vargas Llosa ha hablado. Sí, es que yo creo que ha definido muy bien la situación de la independencia de las colonias, y lo que ha pasado después y lo que pasó antes, en tan pocas palabras, la verdad. Ya eso ya daría para otro. A todos quiero que ha sido un placer aquí con una cerveza, veraneando en la playa de Benicassi, tener esta conversación tan amena. Ha sido un verdadero placer. Solamente quiero deciros muchísimas gracias. No, pero Pablo, por favor. Vale, gracias a ti, gracias también a Alejandro, gracias a Jesús, porque estamos en Semana Santa y de verdad, esto lo divertido de que tiene esto de grabar estos podcasts es que no te lo tienes por qué tomar como una obligación. Es que para nosotros, yo me he bebido una cerveza, pues como tú dices, Pablo, y estamos hablando y preguntamos lo que nos apetece, y es una maravilla, la verdad. O sea, a mí me encanta grabar los podcasts, y soy el que los hago, pero de verdad los hacéis también vosotros, ¿sabes? Porque esto es una conversación amena, no sé, ¿cómo lo veis vosotros? Y tiene la ventaja de que no sea académico, que me he podido equivocar, te has podido equivocar, no existe la frase perfecta, el llevarlo preparado. Es una conversación interesantísima y muy enriquecedora. Claro, y si a los oyentes les agrada, pues fenomenal. Bueno, pues os voy a ir despidiendo uno a uno. Voy a empezar por ti, Pablo. A Pablo lo voy a dar tus referencias para que pues vamos a darte un poco de bombo, ¿no? Ya, porque para que se adentren más en el tema, pueden encontrar el libro de Soldado a pie, 500 años después, de la editorial Luna Forum. Va sobre
sobre la conquista de México desde la perspectiva del soldado, desde la perspectiva de Bernal Díaz del Castillo. Es bastante sorprendente la novela, ya lo veréis. ¿Por qué lo digo? Porque Bernal Díaz del Castillo sigue vivo después de muchos años. Veremos por qué. Y también podéis acceder a la página de Pablo Zapata en www.zapatalerga.com, y ahí podéis encontrar otros libros que él ha publicado, hasta 22, ¿no? Y a Alex, bueno, hazte Twitter, Alex, por favor, que si no, no te podemos recomendar. Te recomendamos que lo podéis encontrar aquí, vamos. Te recomendamos que te hagas un Twitter. Eso, te lo recomendamos. Y a ti también, Pablo, hazte Twitter que es muy interesante. La verdad es que iba a decir, ya hemos convencido a Javier, ¿sí? El siguiente eres tú, Pablo. Sí. Encantadísimo. Y también a Jesús, lo podéis encontrar en Twitter en @bucaner. Me pasas todos los datos en un correo. Sí, no hay problema, yo te lo paso después. Y a mí, yo soy Goyix, me podéis encontrar en @goyix_alduero o el guaridegoyix.com, y si queréis preguntar cualquier cosa del podcast o comentar lo que sea, para mejorar, por supuesto, o para criticar, me da igual. Podéis buscarnos en Twitter en @istocast y en la página de Facebook. También nos podéis escribir a nuestro correo electrónico istocast.podcast@gmail.com, o podéis entrar en la recién inaugurada página web www.istocast.com. Y bueno, esta vez no tenemos sección de geopolítica con chicha, pero yo creo que ha quedado perfecto. Nos la reservamos porque no ha habido mucho en Semana Santa, la gente descansa, incluidos los políticos malos y todo, así que ya nos vemos en el próximo Histocast. Venga, podéis despediros, lanzad un saludo a los oyentes. Bueno, yo quería aprovechar, ¿vale? Que es el podcast sobre la conquista de México, para saludar a toda la gente que nos escucha de Veracruz, desde Veracruz, en México, que sé que nos escuchan, y en especial a mi amiga Ari, que precisamente el tema de la conquista de México lo domina bastante. De hecho, cuando le he dicho que lo estaba grabando, pues se ha sorprendido un poquito. Y por lo demás, nada, un placer como siempre, Goyo. Pues yo también quería a los amigos mexicanos que tenemos al otro lado del charco, pues saludarles. Espero que les haya gustado, y lo hemos intentado hacer lo más imparcial posible desde la vista de los soldados de a pie, ¿no? Bueno, despedidos todos así. ¡Uy, venga! Un saludo para todos los caballeros. Hasta luego. Venga, chao.